En este plano pues podrás ver digamos cómo queda más o menos la instalación del disco acoplado al otro sistema que es el sistema de 3 canales y el otro sistema de barra que hemos usado últimamente. Lo que tengo marcado en rojo es los puntos de perforación donde se va a instalar. Como vemos este de aquí abajo básicamente da en esta línea que es la base de madera del riel, ¿sí? Y esta otra pieza pues es la platina 3 canales. Como vemos no va a tener ningún problema. Lo único es que esta perforación de aquí podrías conseguir un tornillo avellanado para roscarlo en la madera, o sea, no hacer perforación, sino que consigue un tornillo que entre, digamos, si el tornillo es de 6 milímetros, hacer una perforación de 5 milímetros para que el tornillo entre y tenga buen agarre. No meterlo propiamente en la madera porque la puede abrir. Entonces el ideal sería iniciarlo con una broca de 5 milímetros si el tornillo llega a tener unos 6 milímetros de diámetro, ¿sí? Tiene que ser un tornillo de rosca parecido a los de drywall, o sea, con punta para que entre. Y teniendo en cuenta que no vaya a salir al otro lado, o sea, ten en cuenta el grosor de la madera y el grosor de la base de madera del riel. Dado el caso, también podría ser de un tornillo de cuarto avellanado que pase al otro lado del riel y poner una tuerca al otro lado, una tuerca ciega. Tampoco pasa nada si es así, quedaría con muy buena seguridad también estaría bien. Lo que pasa es que tendría que ser un tornillo bastante largo, ¿sí? De normal pues estos tornillos vienen siempre en estrella o en pala. Si lo logras conseguir en cabeza de Bristol o de llave Allen también sería bueno, o sea, son más bonitos todavía. Y en el caso de este tornillo y este igual lo mismo, avellanados pero más cortos, escasamente lo de la madera, ¿sí? Para que al otro lado lo sostengas con una tuerca también, una tuerca ciega. Aquí en este caso solo sería largo de ancho de la madera que tienes, que creo que es de 40 o algo así, o 42 milímetros de espesor la madera. Pues ahí en el WhatsApp te envío las medidas que corresponden a dónde se debe instalar, las medidas desde este borde hasta esta pieza, y luego la distancia desde aquí hasta acá, ¿sí? Y luego pues la medida de este sería igual de este en cuanto al alto, y luego el largo pues es el que ya da el disco como tal. Pues es la distancia que hay entre este y este en el caso que haga las perforaciones antes. También podrías simplemente hacer una perforación y luego con un nivel que queden los dos nivelados, eso también es una opción. No tienes que marcar todas las perforaciones, simplemente instalar uno de estos orificios con tornillo y luego centrar el disco que quede nivelado, y ahí mismo perforar marcando los otros dos puntos donde vas a instalar, ¿sí? Lo único que te digo es que, bueno, y lo repito, el de abajo es el que tienes que tener en cuenta de que sea un tornillo, puede ser tanto como que se sostenga en la madera, que sea un tornillo de estos tipo lámina o tipo parecido drywall, que entre con punta en la madera, pero hacer una iniciación con una broca de 5 milímetros o de 4.5 también sería bien. 5 milímetros o, bueno, 3.16, que es más o menos la medida que se maneja allí. Y en el caso de estos sí tendrían que ser tornillos pasantes de cuarto y todos dos avellanados. Bueno, yo creo que ya con esto ya queda claro cómo instalar este disco.